Bienvenido, como dijo Rosa, este es el segundo encuentro de pensamiento computacional. Para ir retomando algunos conceptos de la clase anterior, de la tutoría anterior, vimos lo que era el pensamiento computacional, sus primeras definiciones, cómo esas definiciones se fueron adaptando a la realidad educativa, y también vimos el uso cotidiano, cómo podemos ir introduciendo el pensamiento computacional en nuestra vida diaria, y una primera aproximación a lo que es el pensamiento computacional en el aula. Vimos los términos y una forma de seguir el progreso de nuestros alumnos, de cómo ellos paso a paso pueden ir sumando cualquier componente del pensamiento computacional en sus diferentes tareas. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de construcción de aprendizajes y experiencias. Para las personas que se suman, abarcaremos los conceptos de pensamiento computacional, de programación y de robótica. ¿Por qué deberíamos, como docentes, interesarnos en el pensamiento computacional? Retomando algunos conceptos de la tutoría anterior, podríamos ayudar a nuestros estudiantes a entender que las computadoras están a su disposición para resolver problemas y expandir su pensamiento. Y además que cada estudiante tiene las capacidades para construir herramientas en las computadoras con ese propósito. O sea, si ellos tienen una idea, poder imaginarla y luego crearla y poder hacer que, por ejemplo, un programa computacional la reproduzca, o si tenemos la posibilidad de tener un robot en la escuela, que un robot realice una serie de sentencias y las pueda ejecutar. Cuando nuestros estudiantes entienden términos y conceptos de la ciencia de computación, están mejor preparados para un mundo y una fuerza de trabajo incrementalmente tecnológica. Los procesos de pensamiento que corren en paralelo con el procesamiento de una computadora permitirán a los estudiantes convertirse en aprendices para toda la vida e incorporar herramientas computacionales que se desarrollen en el futuro sin importar los cambios que éstas experimenten. Nosotros en educación, como sabemos, estamos regidos por diferentes documentos. En muchos países, este tipo de cambio de la introducción del pensamiento computacional, de la programación y de la robótica en la educación ha demorado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque llegar a introducirlo dentro de la ley, dentro de las resoluciones, dentro de los currículos provinciales y nacionales, hacía que este tiempo de investigación sobre estas nuevas ciencias que estamos tratando de incorporar en nuestros alumnos requiere un estudio bastante profundo para ver cómo sería el impacto. Nosotros hoy, nuestra realidad en este año 2020, tenemos muchos documentos marcos que nos van a ayudar a introducir este pensamiento computacional en el aula. El primero, y como todo docente sabe, es la Ley de Educación Nacional. Nuestro sistema educativo está regido por la Ley de Educación Nacional, la ley número 26.206, que incluye como fines y objetivos de la práctica educativa desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los lenguajes producidos por las tecnologías de la información y de la comunicación, que nos dice que nuestros alumnos tienen que tratar de ser competentes en el uso de las TICs. Luego tenemos la resolución del Consejo Federal de Educación de la República Argentina, número 343/18, o sea que se aprobó en el año 18. Nosotros sabemos que el Consejo Federal sesionan casi todos los años y van aprobando resoluciones. La 343 del año 18 hace alusión a los núcleos de aprendizajes prioritarios, los NAP, que nosotros conocemos, de educación digital, programación y robótica. Acá nos está dando un marco ciclo por ciclo, desde el nivel inicial hasta la finalización de la escuela secundaria, de cómo tienen que ser los núcleos o esos saberes prioritarios dentro de cada, que tiene que tener cada niño, ¿sí? Nos va diciendo más o menos qué competencias se necesita, qué capacidades. La resolución CFE 356 del año 19 lo que hace es dar un marco de referencia a la educación secundaria orientada, que es el bachiller en robótica y programación. Acá se dejan las bases para aquellas escuelas secundarias que decidan optar por este ciclo de orientación, que tiene que profundizar todos los conocimientos que los alumnos han adquirido durante su experiencia en los diferentes niveles de educación anteriores. ¿Sí? Lo que se busca es que estos alumnos ya tengan un perfil fuertemente informático, especialmente en la programación y en la robótica, para que puedan afrontar
trabajos o carreras afines. Recordemos que en las etapas anteriores no se busca que el alumno sea programador o que todos los niños salgan programadores, o que tengan una fuerte inclinación a este tipo de carreras, sino de que puedan ir adoptando el pensamiento computacional y también conociendo las nuevas herramientas que se pueden llegar a utilizar para el desarrollo en el aula. Los diseños curriculares en nuestra provincia, el nivel inicial y el nivel primario, está considerada la educación digital, la programación y la robótica como un espacio curricular, y en el nivel secundario es un eje transversal, y ya como vimos en la resolución del Consejo Federal de Educación del año pasado, como una orientación también. Por último, tenemos los programas nacionales e internacionales, ¿sí? Que nos van a ir ayudando en nuestra tarea como docente a poder afrontar este nuevo desafío, porque en realidad es un nuevo desafío, ya que la mayoría de los docentes que hoy se encuentran en actividad no han tenido una formación en este tipo de conocimiento. Entonces, hay muchos programas que su objetivo principal es la divulgación masiva de estos conocimientos, de lo que es la programación, lo que es la robótica, lo que es el pensamiento computacional. La enseñanza de la educación digital en los diferentes niveles de educación abarca un campo de saberes interconectados y articulados, orientados a promover la alfabetización digital, entendida como el desarrollo del conjunto de competencias y capacidades necesarias para que los y las estudiantes puedan integrarse plenamente a la cultura digital, incluyendo su participación activa en el entramado de los medios digitales. Lo que se busca es que ya no seamos simples consumidores de información o de programas o de aplicaciones, sino que también a lo largo de nuestra vida educativa podamos ser prosumidores o productores de este tipo de información. El desafío es repensar las prácticas escolares centradas en transformar la enseñanza tradicional y poner las TIC, que recordemos que son las técnicas de información y de comunicación, a disposición de los estudiantes para transformarlas en este nuevo concepto que ya tiene varios años también dentro de lo que es la educación, que son las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ¿sí? Es lo que hablábamos en el encuentro anterior, de cómo nosotros podemos llegar a elegir las herramientas para poder repensar nuestras prácticas educativas dentro del aula, utilizando o no lo que son las herramientas digitales. Ya vimos que el pensamiento computacional y la programación se puede hacer desde en sus primeros comienzos con lo que es papel y lápiz, ¿sí? También vamos a poder desarrollar actividades que demanden la resolución de problemas que involucran varias áreas del conocimiento. Ya vamos a ver cómo se van interactuando estos tipos de saberes para generar proyectos que busquen la colaboración y el intercambio a través de una participación activa y protagónica de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. El lema de MIT, que es que con su proyecto de educativo Scratch, es piensa, imagina y crea, ¿sí? Lo que se busca es que los alumnos empiecen a construir sus conocimientos dentro de estas tres áreas nuevas que estamos tratando de que se incorporen en la educación desde el nivel inicial. En este sentido, desarrollar el pensamiento computacional en los niños y niñas les permitirá modelar y descomponer un problema, procesar datos, crear algoritmos y lograr su generalización, que es lo que veíamos que eran las características del pensamiento computacional, como de un problema que puede llegar a ser simple o complejo, pero que puede tener varias cosas para analizar. Yo los voy descomponiendo. Una vez que lo descomponga, esas partes pequeñas puedo encontrar los patrones para poder enfrentar las situaciones vividas anteriormente y poder resolverlas de una manera más sencilla, llegar a hacer una abstracción de esos datos y poder crear los algoritmos que me van a ayudar a llegar a una solución. Y recordemos que también el pensamiento computacional nos plantea el hecho de volver a revisar esas soluciones y quizás, si es posible, llegar a mejorarlas, poder hacerlas más eficientes, ocupar menos recursos, hacer menos pasos, ¿sí? Continuamos.
Bien, ¿cómo se organizan los saberes digitales de acuerdo a los NAP de educación digital, programación y robótica? Está organizado en 3 dimensiones. La dimensión del pensamiento computacional tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de comprender, diseñar y resolver problemas. Los principales temas que se hallan dentro de esta dimensión que nosotros tenemos que trabajar con nuestros alumnos son el proceso de abstracción y descomposición, el pensamiento algorítmico y su evaluación, o sea, si yo realmente con este algoritmo estoy logrando una solución o no, o si tengo algún paso que no me lleva a construir esta solución, y el manejo y la representación de los datos. El desarrollo de las capacidades en torno al pensamiento computacional aporta nuevas formas de entender y de resolver problemas, que pueden ir de lo simple a lo complejo, y que además su solución puede o no estar mediada por un agente computacional. Esto implica que vamos a empezar a comprender los principios y los conceptos fundamentales de las ciencias de la computación y aplicarlos. Y vamos a tratar de ir también utilizando algunos conceptos de lógica, del pensamiento creativo o lateral, ¿sí? La dimensión de la tecnología digital se orienta hacia el desarrollo de las capacidades relacionadas con el hacer y la expresión, utilizando principalmente las tecnologías digitales. Los temas que se van a tratar en esta dimensión son el hardware, el software, las comunicaciones, lo que es la computación física, el diseño, la fabricación digital y el arte interactivo. ¿Sí? Acá sí hay una fuerte presencia de lo que son las herramientas digitales y cómo las vamos a utilizar para poder llegar a producir contenido, información o poder llegar a plasmar nuestras ideas. Acá se pone el foco en lo que se puede hacer y expresar mediante las tecnologías. La dimensión de la ciudadanía digital, que es la tercera, está en relación con el desarrollo de las capacidades que van a permitir a nuestros estudiantes comprender los efectos de las tecnologías digitales en nuestros mundos y habitarlo de una manera más responsable y rica, ¿sí? En esta parte es donde uno puede llegar a empezar a tratar lo que son el ciberacoso, el ciberbullying, ¿sí? Cómo estas nuevas tecnologías nos van abriendo un mundo y conociéndolo en su profundidad, teniendo en cuenta tanto los riesgos y las oportunidades de desarrollo que nos van a proporcionar, ¿sí? Nosotros sabemos que toda herramienta que va a depender cómo sea utilizada y los propósitos que tenga. Entonces, enseñarle a nuestros alumnos esto de la responsabilidad y la ciudadanía digital para que hagan un uso correcto y rico de estas herramientas que hoy en día están a su disposición. Bien, como este taller es de pensamiento computacional, obviamente abarcaremos la dimensión que nos compete, recordando que el proceso en el pensamiento computacional es la clave. Recordemos, y como para que lo vayamos interiorizando, es identificar un problema, entenderlo, considerar soluciones, identificar soluciones efectivas, porque en programación podemos tener varias soluciones que nos den el mismo resultado, reflexionar sobre ellas, volver a revisarlas, volver a verlas, y aplicar alguna metodología, aplicar alguna de estas soluciones, probarla, y si esta no brinda o vemos que otra es un poco más eficaz o eficiente, llegar a modificar todas y ejecutarlas a todas nuevamente, ¿sí? También en esta dimensión es muy importante poder comunicar todo el proceso. Es importante que cuando el alumno llegue a resolver un problema con pensamiento computacional, al final de esta práctica tenga este momento de reflexión, de poder explicar y comunicar qué fue lo que hizo, cómo llegó a esa solución, cómo la probó, si a él le convence o no esa solución, si buscaría otra solución, ¿sí? Entonces eso también, como les digo, es importante. Por ahí muchas de las cosas de nuestras prácticas docentes ya están con alguna mirada sobre el pensamiento computacional. Entonces, lo rico de esto del pensamiento computacional es que el alumno puede expresar lo que él ha creado, lo que él ha podido llegar a realizar.
muchos dicen de que cuando uno se apodera y uno construye, ese aprendizaje o ese saber se hace mucho más fuerte dentro de cada uno y lo puede ir acompañando durante mucho tiempo sin necesidad de estudiarlo o de estar repitiéndolo o de tener que dedicarle muchísimo tiempo a estudiar algo que a lo mejor él no ha creado. ¿Sí? Entonces, por ahí también esto ayudaría al desempeño de los alumnos y a, quizás, ojalá, a mejorar algún rendimiento escolar. Bien, antes de empezar a analizar qué es lo que es cómo vamos a abordar esta dimensión del pensamiento computacional, recordarle que es un proceso de pensamiento y por lo tanto puede llegar a ser independiente de la tecnología. La tecnología pasa, cambia constantemente, cada año tenemos modelos de celulares más nuevos, más potentes, que hacen más cosas, pero lo que queda es el pensamiento, la forma de afrontar estas tecnologías y cómo yo las voy a utilizar. Recordemos lo que hablábamos también en la tutoría pasada, no podremos enseñarle a nuestros alumnos a trabajar con las tecnologías o a resolver los problemas que van a plantearse en un futuro. Lo que sí podemos enseñarle o brindarle son herramientas de pensamiento para que los puedan afrontar y las puedan llegar a solucionar. ¿Sí? Dentro de lo que es el pensamiento computacional, también se va a desarrollar la creatividad a través del pensamiento divergente o lateral, que es el que busca resolver o solucionar un problema a través de algunas propuestas creativas diferentes y no convencionales. Por ejemplo, hacer un mapa mental o un mapa conceptual es un tipo de actividad que va a desarrollar la creatividad. También se lo puede ocupar, por ejemplo, en la materia de lengua, cuando uno le pide a los alumnos que hagan algún texto libre o ensayístico de algún tema en particular, ¿sí? El alumno ahí deja volar su creatividad, empieza a buscar soluciones no convencionales para poder llegar a afrontar este desafío. El pensamiento crítico, que también lo nombrábamos en la tutoría anterior, es la habilidad de pensar de manera clara y racional, entendiendo las conexiones lógicas entre las ideas. Lo que caracteriza el pensamiento crítico es precisamente la habilidad de comprometernos con el pensamiento independiente y reflexivo. Por ejemplo, esto se da, un ejemplo del pensamiento crítico es, por ejemplo, la habilidad de una persona de determinar si algún sitio web tiene o no tiene una información que sea respaldada y que sea relevante. Otro ejemplo es cuando podemos llegar a dar una opinión acerca de un acontecimiento de interés de una manera objetiva sin dejarnos llevar por prejuicios o ideologías, ¿sí? La actitud de una persona que ejerce el pensamiento crítico es una persona que cuestiona cualquier idea que se dé por sentada en lugar de aceptarla de una vez y para siempre, sin siquiera dudar, aunque sea un minuto, si lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo es realmente cierto o no. Y el pensamiento lógico, que también se trabaja mucho en las escuelas, es la demostración de argumentos mediante la comprobación de la validez de las expresiones. Es la capacidad que posee el ser humano de entender todo aquello que lo rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través del análisis, a través también de la comparación, la abstracción y la imaginación. Acá también hay mucha relación con el pensamiento lógico-matemático, que también se ve mucho, que es la capacidad de desarrollar y de comprender los conceptos abstractos a través de números, formas gráficas, ecuaciones, las fórmulas matemáticas, la física, entre otras. Bien, les había pedido si tenían lápiz y papel cerca antes de empezar esta primera parte, que era un poco más conceptual, para empezar a desarrollar algunos ejercicios que se plantean dentro de lo que son las cartillas que le vamos a dejar en el aula virtual, que van recorriendo este camino nuevo de este saber que es educación digital, programación y robótica, para el desarrollo en el aula.
En la parte de los algoritmos, recordemos que el pensamiento algorítmico está dentro de lo que es el pensamiento computacional. Tenemos, por ejemplo, este ejercicio, en donde el título es "El orden es importante", ¿sí? Y acá, por ejemplo, ellos en la cartilla de donde yo he sacado este ejemplo, empieza a hablar por ejemplo, de lanzar preguntas disparadores a los alumnos, como las que ven al principio, que dice: ¿te pondría los zapatos antes de ponerte las medias? ¿Te darías un baño sin antes sacarte la ropa? Hay muchas tareas cotidianas en las que el orden sí importa. Y nos dan 3 puntos para llegar a ver si lo que estamos viendo es correcto o no. En el primer punto, Lita, que es una mulita, quiere comer algo fresco. Ordena los pasos para que pueda disfrutar de una deliciosa ensalada. ¿Sí? Dentro de lo que es la cartilla para docentes, que también se la vamos a dejar, lo que ellos proponen es de que el alumno vea si este orden que se muestra está correcto o no, y que llegue él a la conclusión de que no está correcto y que lo pueda llegar a ordenar. Pasamos a otro ejemplo también de algoritmo. Este ya es un poquito más por ahí para un nivel de segundo ciclo de primaria o los primeros años del secundario. Por ejemplo, las dos pantallas anteriores eran tomadas de un libro para educación digital para primaria, sí, justamente para primer ciclo, de la Fundación Sadowski y el programa Program.ar. Esta pantalla que estamos viendo está tomada desde lo que son las tarjetas Brebra, que son tarjetas que están hechas en Estados Unidos no, sino en Inglaterra, que se han ido traduciendo a varios idiomas, para también incorporar el pensamiento computacional con herramientas que no sean con medios digitales como una computadora, un celular, un robot, ¿sí? Solamente para hacerlas con lápiz y papel. Dante asistió a una carrera y registró a los ganadores de cada etapa en el siguiente tablero, ¿sí? En la primera instancia, este tablero estaba completo. Acá nos dan una serie de recomendaciones o tips. Los corredores llevaron los mismos números del 1 al 8 durante todo el torneo, o sea que no se intercambiaron, no hubo reasignación de números. Dante usó tarjetas numeradas para representar a cada jugador, y cuando terminó el torneo, su hermano menor Abel mezcló todas las tarjetas excepto las de la primera ronda o la primera etapa del torneo. ¿Puede ayudar a Dante a ordenar los resultados parciales de cada carrera e indicar el ganador de la final? ¿Se puede hacer esto o no? O con los datos que tenemos no es posible, ¿sí? Hacer una mirada rápida, que son estas tarjetas que están desordenadas, y ver cuál es el número. Si nosotros tenemos, fíjense, tenemos 3 rondas más. Entonces, ¿cuál es el número que se repite 3 veces? Es el 4. Por lo que podemos intuir de que el número 4, el corredor número 4, resultó el ganador, ¿sí? Acá no solo estamos trabajando el pensamiento algorítmico, sino también lo que es la abstracción. Por ahí no nos importa el nombre de los jugadores, o qué color de remeras tenía, o cómo estaban identificados. Lo que hizo Dante fue abstraerse de esas características propias de cada jugador, porque a fin de hecho no le interesaba cuando él armó este mapa, y lo que hizo fue ponerles números. Entonces, dejó de lado, ¿sí? Recordemos lo que era la abstracción, dejar de lado cosas que nosotros no creamos relevantes para resolver nuestro problema. Imagínense el enunciado largo que hubiese podido ser que yo les diga las características de cada corredor, ¿sí? Muchas más cosas quizás para analizar, y que terminaría por llegar a la mitad del enunciado y decir: no, esto está re complicado, o es muy largo para leer, o no lo voy a poder entender, ¿sí? Acá se ocupó también la abstracción para poder hacerlo y presentarlo de una manera más sencilla, y que, fíjense, con el solo hecho de intuir que el 4 era el que más se repetía, el 4 era el ganador, ¿sí? De hecho, sí, el 4, fíjense, que es el ganador.
¿Cuál es la otra manera de hacerlo? Yo acá tenía todas estas casillas vacías. La forma por ahí larga, que también es una solución, es ir verificando para cada casilla vacía los dos números anteriores y ver de la lista que tenía al costado cuál estaba presente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, vuelvo entre 3 y el 8, en esta fila el 3 no está. Entonces, acá iría el 8. Si yo busco el 1 y el 6, ¿cuál está en esta lista? Veo que está el 1 y no está el 6. Entonces, acá colocaría el 1. Acá, bueno, obviamente si el 4 es el que gana, iría el 4, y entre el 7 y el 2 ganó la tarjeta número 2 o el corredor número 2. ¿Sí? Y así iría haciendo con cada de una de estas casillas. Lo que puedo hacer si estoy con lápiz y papel es ir tachando los números que ya voy ocupando. Entonces, cuando yo llego al final, el único número que me va a quedar disponible para poner aquí va a ser el 4. Entonces, fíjense en que en este algoritmo también tenemos dos formas de llegar a la misma solución. Por ahí un camino más largo, pero que ocupo todos los datos que me dieron, y un camino más corto, que me hace a lo mejor un manejo más eficiente del tiempo, que es fijarme cuál número es el que se repite más veces e intuir que ese es el número ganador. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Cree que hay alguna otra solución? Profe. Sí. ¿Me podría repetir, y disculpe, cuál era la consigna de este ejercicio? Dante fue una carrera, ¿sí? En esta parte, no sé si se ve, acá al final está la pregunta. ¿Puede ayudar a Dante a ordenar los resultados parciales de cada carrera e indicar el ganador de la final? Si nosotros lo podemos contextualizar esto como un mundial. Vieron que cuando salen de las rondas, se van enfrentando y hay un ganador. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es justamente eso, es ir viendo cuál de los dos y se corredores mermando, digamos. Claro, voy viendo, ¿sí? Volvemos a retomar el camino por ahí más largo en el cual yo voy a ir verificando es, por ejemplo, yo tengo el 3 y el 8. ¿Cuál número de acá está que yo lo puedo llegar a poner en esta casilla vacía? ¿Sí? Si yo me fijo, el 3 no está. Por lo tanto, el 3 no ganó, sino que ganó el 8. Y el 8 iría acá. Claro. Si yo tengo los dos siguientes partidos, por ejemplo, el 1 y el 6, reviso y acá tengo el 1. Y si yo recordemos, acá tengo el 8 y acá tengo el 1. Y si me fijo, no tengo otro 1. Por lo cual, el ganador entre el 8 y el 1, porque acá tengo de nuevo otro 8, será el 8. ¿Sí? Entre el 5 y el 4, ya vimos que el ganador es el 4, y entre el 7 y el 2, el 2. Volvemos a hacer el mismo análisis anterior, el 2 no se repite, por lo tanto ganó el 4. Y entre el 8 y el 4, el otro número que se repite una vez más es el 4, por lo cual aquí yo armé mi algoritmo para poder solucionar este tipo de problemas. Sí, entiendo, muchas gracias. De nada. Después, perdón, no me sabe quién habló hace un rato, el compañero nos dijo de que él podía intuir o podía ver que por la repetición mayor del número 4, el número ganador era el corredor número 4, que también es cierto, ¿sí? Volvemos a decir, los algoritmos pueden llegar a tener diferentes soluciones que arriban al mismo resultado, y ninguna de las dos está mal, ¿sí? Cuando nosotros le proponemos a los alumnos que lleguen a poder armar un algoritmo para poder solucionar un problema, es bueno que le digamos, que les demos dos consejos que están escritos acá. Que el primero es usar lenguaje imperativo, y el segundo es que sean los más claros posible. El hecho de no tener ambigüedades
van a ayudar a la persona que tenga que ejecutar el algoritmo a que, no cometa tantos errores. Si yo le doy enunciados ambiguos o que queden ciertos detalles librados al azar, quizás a esa persona le llegue a costar un poco más resolver o arribar a una solución, ¿sí? Cuanto más claro sea el enunciado, más fácil va a ser para la persona que tenga que ejecutar el algoritmo arribar a una solución. Bien, sobre el pensamiento algorítmico vamos a tener algunas reflexiones, ¿sí? Para poder escribir un algoritmo es necesario comprender con profundidad el problema, o mínimamente poder entenderlo y comprenderlo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a desmembrar ese problema en pequeñas partes para que cada parte pueda representar una instrucción. Lo que decíamos hace un rato, el grado de detalle de las instrucciones de un algoritmo va a estar en función de la capacidad de comprensión del agente ejecutor. Si yo le estoy dando un algoritmo para un niño de primer ciclo, voy a tener que tener en cuenta mucho más detalle que quizás para un alumno de segundo ciclo o para algún alumno de nivel secundario, ¿sí? Cuanto más pequeños sean los chicos, más claros tienen que ser los pasos, ¿sí? Recordar que un algoritmo es un objeto de comunicación. Yo comunico una forma de hacer o de resolver un problema y alguien recibe esa comunicación y la tiene que poder llevar a cabo. Estamos siempre resolviendo problemas, por ende, el pensamiento algorítmico está presente en nuestra vida diaria y los problemas de la vida real, como sabemos, no están totalmente especificados. A veces tenemos información incompleta y en general estas informaciones incompletas se traducen en que ese problema va a tener quizás varias soluciones. Bien, si continuamos, otra característica de lo que era el pensamiento computacional era el reconocimiento de patrones. Esta actividad está dada en lo que se conoce como el programa CS Unplugged, que son las actividades desenchufadas, ¿sí? Que también se las vamos a dejar en el repositorio. Muchas palabras y letras están perdidas en el poema. ¿Puedes escribir las letras extraviadas y completar las palabras correctamente? Las encontrarás en los rectángulos con flechas que las apuntan, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, hay palabras o partes de palabras que van haciendo referencia a otros lados y se van uniendo por flechas. Un patrón, para que lo vayamos recordando, es algo que se repite de manera continua en una secuencia o en un conjunto de elementos. Cuando se intenta resolver un problema en la etapa de análisis, descubrir qué patrones asociados existen permite entender mejor las distintas partes que lo componen y que deben ser tenidas en cuenta en la etapa del diseño de las soluciones. Es decir, que saber detectar patrones y descubrir las reglas que los definen ayudan a entender mejor los problemas y a diseñar sus posibles soluciones. Y acá sí, bueno, esto es un poquito también más complicado. Nos dan una serie de figuras geométricas que están coloreadas en alguna parte. La actividad se llama ¿cuál es el patrón? Y lo que nos pregunta es, ¿puede indicar cuál figura completa la serie? O sea, en este lado donde nosotros tenemos el signo de pregunta, ¿cuál de todas estas que tenemos numeradas acá abajo del 1 al 8 completaría esta serie? ¿Y cuál y por qué? ¿Por qué elegimos esa figura con ese número? Ahora vamos a trabajar con las abstracciones. Recordemos que las abstracciones nos van a ir ayudando a como dejar de lado aquellas cosas que no son tan relevantes para resolver el problema, ¿sí? En el caso de la primera figura, hay escondidos números del 1 al 20, pero lamentablemente faltan 4 números. La pregunta es cuáles son, ¿sí? ¿Cuál es mi proceso mental acá? Ir como que no teniendo en cuenta el gráfico en sí, que es la laguna con el patito, que hay sapos, que hay
grillitos, que hay flores, que hay totoras, y ver los números. Entonces, ahora les pido que alguno me pueda decir cuáles son los 4 números que están faltando en este gráfico. Y para los que quieran ir pensando, o sean de segundo ciclo o de secundaria, este sería el ejercicio que correspondería más o menos para esas determinadas edades de nuestros alumnos. ¿Cuál es el mapa que se ajusta? ¿Cuál de estos 4 mapas, 1, 2, 3, 4, es el que se ajusta a este gráfico? ¿Sí? Un tip para que lo puedan resolver a esto es colocarle números a estos países, les podríamos decir, o estas ciudades, para después poder representar este gráfico de nodos. También la lógica está presente en lo que es la dimensión del pensamiento computacional. Acá también les he elegido 2 tipos de ejercicios, ¿sí? Uno que es bastante sencillo, que está hecho para nivel primario, los primeros grados, que nos pregunta elegir al personaje que, y nos da 2 condiciones que tienen que ser verdaderas para poder resolver este ejercicio. No tenga ningún palo en la mano y que todos los botones del saco deben estar cerrados, ¿sí? Estas 2 condiciones tienen que estar presentes en el personaje para que poder decir que ese personaje es el verdadero y es la solución de nuestro problema. ¿Alguien se anima a ir resolviéndolo? Y el segundo, que se puede utilizar para lo que es una introducción al sistema binario, nos dice el siguiente enunciado. El castor programador decoró un árbol de Navidad, especialmente en la víspera de Año Nuevo. Una bombilla encendida significa 1 y apagado significa 0, ¿sí? Entonces acá nos da una serie de números relacionados con la cantidad de bombillas. Fíjense que por cada línea yo tengo 4 bombillas. Entonces la representación de cada número va a estar hecha por estos 4 focos que pueden estar apagados o encendidos. Nosotros nos fijamos, fíjense, tengo apagado, que era 0, y 1 que era prendido. Entonces tengo 0, 0, 1, 0. Si lo busco acá en esta tabla, el año corresponde al número 2. Luego tengo en la segunda fila todas las bombillas apagadas, o sea, todo 0, que corresponde al número 0. Luego tengo 3 bombillas apagadas y una encendida. Busco en esta tabla 3 bombillas apagadas, 3 0 y una encendida que corresponde con un 1. Y la última fila de luces tengo este 0 que corresponde a la bombilla apagada y 3 bombillas encendidas que serían 3 1. Entonces busco 0, 1, 1 y 1. Y el año que se forma es 2017. Sería, primero, solamente tener en cuenta los personajes que no tienen palo, ¿sí? Entonces, para esta primera condición, ¿cuál descarto yo? El número B. El número B ya no lo tengo en cuenta porque tiene un palito en la mano, entonces ya no lo puedo tomar para la solución. Y la segunda condición es que todos los botones del saco deben estar cerrados. Si me fijo en el personaje A, tiene uno que está sin su botón, entonces también no lo considero como solución. En el caso del personaje que está en el dibujo C, me fijo y tiene los 4 botones cerrados, cada uno en su correspondiente ojal. Es una solución, pero todavía me falta ver si el D también cumple las 2 condiciones. Y me fijo que el botón inferior no está abrochado, entonces el personaje D tampoco corresponde a una parte de la solución. Fíjense en que para poder resolver esto fuimos viendo, ¿sí? Acá nos dieron 2 condiciones, que no tenga un palo y que los botones estén todos cerrados. Y ahí fuimos empezando a descartar cuáles sí y cuáles no podían llegar a presentar una solución a nuestro problema. Por lo tanto, estas expresiones se pueden ser evaluadas como ciertas o verdaderas o como falsas y verdaderas, ¿sí?
Si nosotros nos adentramos en lo que es la lógica, hay conectores u operadores de las condiciones que nos van diciendo que si yo, ¿cómo logro obtener, ¿sí?, desde una lógica, con operaciones lógicas, un resultado? ¿Sí? Pero eso por ahí también está bueno que lo puedan ir viendo con los chicos ya en segundo ciclo o en la secundaria, que son los operadores lógicos. Por lo tanto, entonces, la lógica estudia las inferencias y el pensamiento humano, proporcionando principios para determinar qué tipo de evidencia es apropiada para una situación y su control de validez. ¿Sí? Nosotros también acá, en lo del árbol de Navidad, tuvimos que ir viendo, quizás anotando, ¿sí?, para poder llegar a formar que el año era 2017. Bien, como consideraciones finales de esta clase, volvemos a retomar, y es algo que lo tenemos que tratar de tener siempre muy presente. El pensamiento computacional no es una tecnología ni de software ni de hardware, y es un proceso de pensamiento que nos va a permitir y nos va a permitir formular y resolver los problemas quizás de una manera mucho más consciente de cualquier proceso, ¿sí? Nosotros hoy en día vemos muchas personas que si tienen que armar un mueble, por ejemplo, vieron los muebles de MDF, que les cuesta, o sea, hay un montón de chistes en internet y los estandaperos que hacen alusión a que por ahí tienen que armar un mueble o un sillón y terminan llamando a alguien más porque no lo pueden hacer, ¿sí? Esto de seguir la secuencia, las instrucciones, el paso a paso, todo eso me va a llevar a construir o poder una solución, en este caso, armar ese mueble. El pensamiento computacional vino para quedarse. Cada vez, ¿sí?, va a ser más y más la inferencia que van a tener las TIC dentro de lo que es la educación. Y quizás para más adelante los proyectos sean todos mucho más interconectados, que es lo que se busca. Hay mucho también hoy en día, mucha información sobre lo que son el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que no es solamente se enseña una materia o un contenido por separado, sino que se lo trata de ir interrelacionando con contenidos de otras materias. Repetimos, su aplicación es transversal. En el caso de que no pueda ser transversal por diferentes realidades de cada escuela, tratar de salir de que esto de educación digital, programación y robótica sea el uso del Word, del Excel. Sí, uno tiene que aprender a utilizarlo, pero lo que son las ciencias de la computación y lo que le va a servir a los alumnos va mucho más allá de eso. También, como les decía, hay riqueza de recursos para la enseñanza del pensamiento computacional, de la programación y de la robótica. Hay métodos, hay plataformas, hay muchos lenguajes, hay espacios lúdicos. Si nosotros, por este tipo de tutoría que estamos teniendo ahora, no podemos plantear, por ejemplo, el pensamiento computacional desde los juegos de actividad presencial. ¿Qué desafíos tenemos a partir de esto? Ya lo tenemos. ¿Sí? Si bien es un desafío, es la mejora continua, que es la modificación del currículum, la capacitación, nuestra formación como docentes, la dotación de recursos educativos a las instituciones, también es una necesidad y es un desafío. Otro desafío es seguir investigando en metodologías, en enseñanza por edades, en el desarrollo de ambientes de aprendizajes, en la evaluación de este tipo de nuevos conocimientos. Y otro desafío también es el trabajo escolar interdisciplinario. Como les decía, si bien está como un área, como un espacio curricular hoy en día en los niveles de inicial y de primario, es mucho más rico cuando lo podemos ir interrelacionando con otras áreas. Les agradecemos mucho por parte de todo el equipo del área de educación digital. Nos vemos el lunes que viene.